Continuando con la clase, vamos a hablar ahora de los genitales. En este caso, vamos a hablar de los genitales masculinos. De nuevo, el doctor Diego Gutiérrez, docente de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, vamos a dividir o vamos a organizar el estudio de los órganos del aparato reproductor masculino y vamos a estudiar a los testículos como la gónada o el órgano principal del aparato reproductor masculino, ¿no? Vamos a estudiar luego las vías espermáticas, posteriormente las glándulas anexas, como la próstata, por ejemplo, y el órgano eréctil o órgano de la cópula, el pene. Empecemos a estudiar entonces por los testículos. Acá una introducción que vamos a decir que los testículos son llamados dídimos. También recibe el nombre orquis por su nombre en latín, ¿no? Es por eso que la inflamación, por ejemplo, de los testículos, utilizaremos este término y lo llamaremos orquitis a la inflamación de estos órganos, ¿no? Bueno, son gónadas masculinas, al igual que los ovarios, ¿no? Son productores obviamente de espermatozoides, de las células germinativas muy importantes en el varón, ¿no? Y en las células del testículo también se elabora una hormona muy importante y poderosa que es la testosterona. Son los órganos glandulares que forman parte, la más importante, del aparato reproductor masculino, ¿no? Bien, acá les muestro un video, ¿no? Donde existe el descenso testicular, ¿no? A la tercera semana embriológica, los testículos se localizan igual que en los ovarios, dentro de la cavidad pélvica, pero por un incremento de la testosterona en la sangre del embrión, hace que estas gónadas se localicen en la bolsa escrotal, así como vemos. El descenso lo hace por la pared abdominal, formando un conducto, el famoso conducto inguinal. El conducto inguinal, entonces, el testículo arrastra a todos sus conductos y sus vasos y nervios hacia la bolsa escrotal, ¿no? Puede existir una interrupción en el descenso del testículo a lo que llamaremos criptorquidia, por ejemplo, ¿no? Y esto ya se resolverá de forma médica o de forma quirúrgica. Bueno, eso solamente para comprenderlo un poco. Los testículos, dentro de su configuración o de sus generalidades, perdón, vamos a ver que están obviamente localizadas en las bolsas escrotales. Es el único órgano que se localiza fuera del cuerpo, ya que tiene que mantener una temperatura a un grado menor al resto del cuerpo. Esto se podría decir, para la formación de los espermatozoides, ¿no? Tiene una forma ovoidea de dimensiones de 4 centímetros de longitud, 3 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor. Un peso de 20 gramos cada uno, ¿no? Y de color blanquecino. Esa coloración blanquecina la da una capa gruesa resistente que se llama la albuginia, ¿no? Dentro de su configuración tenemos dos caras, una cara medial que va a mirar al testículo vecino y una cara lateral que es sobre todo palpable, ¿no? Tiene dos bordes, un borde anterior que es libre, este es el borde anterior libre, y un borde posterior que se va a relacionar con una vía espermática que va a ser el epidídimo, ¿no? Tiene dos extremidades, una extremidad superior que se relaciona con la cabeza del epidídimo, donde encontramos un vestigio embrionario que va a llamar apéndice del testículo, y otro extremo que se llama el extremo inferior, donde presenta su medio de fijación, el ligamento escrotal. Dentro del testículo se encuentra el estroma testicular, donde vamos a ver que este se encuentra dividido por lobulillos de forma triangular como el que vemos acá, de aproximadamente 250 lobulillos, los cuales están separados por una prolongación de la albuginia. Fíjense, esta membrana que vemos acá es la albuginia, y la albuginia lo que hace es emitir unas prolongaciones hacia el mediastino testicular, que es esta región, ¿no? Y formar así los lobulillos que van a ser, como les digo, entre 250 a 300 en número. Bueno, dentro de los lobulillos lo que vamos a ver es la parte, se podría decir, más importante del testículo, que son los túbulos seminíferos. Son estos pequeños túbulos enrollados que son en número de 2 a 3
y que desenrollados obviamente van a tener una longitud de 70 a 80 centímetros, incluso pueden ser más largos, ¿no? Con un diámetro de 0,1 a 0,3 milímetros, ¿no? En el interior de estos túbulos se encuentran células importantes, células las cuales van a dar origen a los espermatozoides, ¿no? En toda su formación, en toda la espermatogénesis, ¿no? Pero además vamos a ver que presentan unas células acá, unas células en la periferia que se llaman las células intersticiales de Leydig. Estas células intersticiales lo que hacen es formar esta hormona poderosa que se denomina la testosterona, que se encargará de la caracterización de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Otras células, que son las células madre, se podría decir, para la formación de los espermatozoides, son las células de Sertoli, ¿no? Bueno, los testículos, como les había mencionado, se encuentran localizados en el escroto, o también llamadas bolsas escrotales, que son dos bolsones localizados debajo del pubis y detrás del pene, ¿no? Las bolsas escrotales son pues corrugadas, son más hiperpigmentadas y pues como ustedes verán tiene varias capas concéntricas. Son 7 en total, ¿no? La piel, el músculo dartos, la túnica celular subcutánea, fascias externas e internas, un músculo importante que viene del abdomen que se llama el cremaster y una parte del peritoneo que se llama la túnica vaginal. Cada una, entonces, va a ir formando una capa y en total el número de 7 capas que envuelven al testículo, como vemos acá. Luego que estudiamos los testículos, obviamente vamos a estudiar las vías espermáticas. Y en orden, pues tenemos a los túbulos rectos, a la red testicular de testis, también llamada, los conos eferentes, el epidídimo, que es esta porción, el conducto deferente, ¿sí? Y el conducto eyaculador. Bien. Las vías espermáticas, pues las 4 primeras, son aquellas que van a situarse dentro del testículo y en relación con el testículo. Vamos a estudiar primero los túbulos rectos. Los túbulos rectos no es nada más que estos tubitos que son la terminación de los túbulos seminíferos que pues unen cada túbulo seminífero y terminan en esta famosa red testicular, la red testicular de testis. Bueno, la red testicular está localizada, casi se podría decir, en el polo anterior, ¿no? Algunos autores la colocan en el borde posterior, ¿no? Pero bueno, acá tenemos la red de testis, que es nada más que un plexo de conductos, que es donde terminan los conductos, los túbulos rectos de los túbulos seminíferos, y que bueno, es una vía espermática además, ¿no? Después que tenemos acá la red testicular, pues vamos a tener entre pues 8 a 10, inclusive más, conos o conductos eferentes. Estos conos pues van a terminar en el epidídimo, ¿no? En un conducto largo, abullonado, enrollado que tiene el epidídimo, que es el conducto epididimario, perdón, y para que obviamente los espermatozoides sigan su recorrido. Bueno, el epidídimo que vemos acá, que es un conducto aproximadamente de 6 metros de longitud desenrollado, pero que está recubierto de albuginia y tiene 3 partes de forma enrollada. Tiene una cabeza que está en relación con el polo anterior, tiene un cuerpo que se relaciona con el borde posterior y una cola que luego se va a continuar con un conducto más grueso que va a ser el conducto deferente. Bueno, bien. Eh, Hasta acá se puede decir que pues tenemos las, las vías espermáticas que se encuentran dentro del estroma testicular. El conducto deferente acá, pues que inicia desde la cola del epidídimo, ¿no? Vamos a ver que tiene límites, ¿no? Desde la cola del epidídimo hasta el encuentro con la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador, ¿no?
Tiene aproximadamente 40 centímetros de longitud con un diámetro de 0,5 milímetros, perdón, ¿no? Es cilíndrico en casi toda su extensión, excepto en la última porción que se dilata, donde vamos a tener la ampolla del conducto deferente. Bueno, acá el conducto deferente, entonces, que ya conocemos sus límites, tiene porciones, ¿no? Una primera porción denominada epidídimo, aquí hemos escrito mal, epidídimo testicular, que es una pequeña porción donde pues va a estar en relación con el epidídimo y el testículo, por eso se llama así, porción epidídimo testicular, ¿no? Corta, que luego se libera de estos dos órganos y pues vamos a tener acá a la porción funicular del conducto deferente, ¿no? Esta porción es palpable inclusive, ¿no? Debajo de la piel, en esta región, debajo de la región inguinal, debajo del hueso pubis, que es este, pues podemos palpar el conducto deferente. En muchas situaciones es el urólogo quien realiza las vasectomías a este nivel, ¿no? O puede realizarlo en la porción epidídimo testicular, ¿no? Recordemos que las vasectomías son el medio, pues la ligadura del conducto deferente para que, como un método anticonceptivo definitivo en el varón. Continuemos. Tenemos luego la porción inguinal. Recordemos que el testículo migra hacia las bolsas escrotales por el conducto inguinal. Entonces vamos a tener una porción denominada porción inguinal, luego porción ilíaca, que se encuentra en relación ya con el hueso ilíaco, y una porción pélvica, ¿no? Recordemos acá, el deferente tiene una relación importante con este conducto, que es el uréter, ¿no? Que ya hemos estudiado. Una vez que pasa el uréter, pues se vuelve retrovesical, obviamente detrás de la vejiga, ¿sí? A este nivel. Recordemos, a este nivel el deferente tiene una dilatación, la ampolla del deferente, ¿no? Y pues se comunica acá o se une con la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Aquí lo tenemos, el conducto eyaculador, que es nada más la unión del conducto deferente con la vesícula seminal, que termina en la uretra prostática. Fíjense acá, tenemos la uretra prostática, específicamente en una dilatación que tiene la uretra prostática que se llama colículo seminal o verum montanum. Bueno, bien, esas son las porciones del conducto deferente, que también obviamente el espermatozoide tiene que hacer ese recorrido para luego dirigirse a la uretra y posteriormente al pene y al exterior, ¿no? ¿Qué más? Eh, ya entramos a ver otro órgano, el pene, que es el órgano de la copulación en el varón, ¿no? Y pues puede tener distintos estados, ¿no? Estado de flacidez, como lo vemos acá, o un estado de erección, ¿no? Em, Tiene dos porciones, una porción fija, que es donde los cuerpos cavernosos se van a insertar en el hueso de la pelvis, específicamente en unas ramas acá óseas que se llaman las ramas isquiopubianas. Esa es la porción fija del pene, ¿no? Y luego, obviamente, tenemos una porción móvil, ¿no? Una porción libre del pene, que pues va a ayudar sobre todo a la erección y va a participar, obviamente, esta porción móvil en la cópula, ¿no? Tiene dimensiones variables, de 10 en estado de flacidez y puede llegar a 15 centímetros en estado de erección, ¿no? Ya saben, o sea, bueno, este órgano es de forma cilíndrica, ¿no? Cilíndrica y que tiene un abultamiento en la parte anterior, en la cabeza del pene, que lo vamos a llamar glande. Vamos a ver que está recubierta por una membrana denominada prepucio, ¿no? Y bueno, vayamos a ver ahora la constitución, ¿no? El pene está constituido por los cuerpos eréctiles, por el glande, que también se llama balano, y el prepucio. Vayamos a hablar de los cuerpos eréctiles. Los cuerpos eréctiles son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Acá en morado, pues les presento a los cuerpos cavernosos del pene, y son estos cuerpos los cuales se van a insertar en la parte ósea que les decía, la rama isquiopúbica, ¿no? Presentan un canal
para el cuerpo esponjoso, que es el otro cuerpo eréctil, ¿no? Según Rubier, por ejemplo, dice que al corte lo ve como un cañón de doble, perdón, un fusil de doble cañón, ¿no? Que vamos a verlo acá. Bueno, el cuerpo esponjoso, como su nombre lo dice, es más blando que los cuerpos cavernosos, ¿no? El cuerpo cavernoso, por si acaso, en su interior tiene cavernas, como dice su nombre, ¿no? Para que en el momento de la erección, estas cavernas se llenen de sangre y se vuelva rígido este órgano, ¿no? El cuerpo esponjoso también es, como su nombre lo dice, es más blando, ¿no? Pero en su interior vamos a ver la presencia de la uretra en toda su extensión, ¿no? Tiene una porción posterior acá dilatada que se llama el bulbo del cuerpo esponjoso, ¿no? Y hacia adelante se continúa con la cabeza del pene que se llama glande, ¿no? El glande ovalano, que es el extremo anterior, que tiene forma cónica con una base donde vamos a encontrar un surco que se llama el surco balano prepucial, donde encontramos unas glándulas de una secreción que se llama el esmegma, ¿no? Es una secreción blanquecina que sirve como una especie de lubricación y protección sobre toda la cabeza del pene, ¿no? Una corona que se llama la corona del glande, que es el borde periférico que tiene la base del glande, ¿no? Y en el vértice, pues vamos a ver al meato urinario, ¿no? Que es la última parte estrecha de la uretra masculina, ¿no? Vamos a mencionar también que el prepucio se va a insertar en esta cara ventral que tiene el pene. Bueno, ahí veamos. De nuevo, fíjense los dos cuerpos cavernosos arriba, ¿sí? Así como dos formaciones cilíndricas gruesas. Y hacia abajo el cuerpo esponjoso, ¿no? Que en su interior tiene la uretra que hace todo su recorrido para que termine en el vértice, en el meato urinario, ¿no? El prepucio, fíjense acá, esa membrana cutánea que recubre a la cabeza del pene, ¿no? Y pues en algunos niños, a veces esta membranita no puede desprenderse y a lo que vamos a llamar fimosis, ¿no? Fimosis y se tiene que hacer la circuncisión para liberar el prepucio de la cabeza del pene, ¿no? La cabeza del pene tiene que estar totalmente libre, ¿no? Y si no lo está, pues eso hay que hacer una cirugía, ¿no? Por lo menos espera hasta los 3 años de edad y luego hay que llevarlo a controles con el urólogo pediatra. Bueno, tenemos glándulas anexas también en el aparato reproductor masculino, ¿no? Tenemos 3 glándulas que son la próstata, las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales de Cooper. Acá en forma sintetizada o resumida les doy la, las funciones de cada una, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la próstata, aquí, que lo pinté de color verdecito, que se localiza en el cuello de la vejiga, que pues secreta una sustancia que neutraliza la acidez de la orina, ¿no? Recuerden que en esta encontramos el, el- la uretra prostática, ¿no? Y detrás de la próstata y detrás de la vejiga vamos a encontrar las vesículas seminales, ¿no? Estas son las vesículas seminales que, recuerden, se une a la ampolla del deferente y terminan en la uretra prostática. Luego tenemos las glándulas bulbouretrales, las más pequeñitas, debajo de la próstata, que van a terminar a través de un conducto en la uretra peniana al inicio de esta. La próstata, entonces, localizada en el cuello de la vejiga, es de forma cónica, una base que se relaciona con la vejiga, el vértice que se relaciona con el pene, ¿no? Tiene dimensiones de 4 centímetros de diámetro transverso, 3 centímetros de diámetro anterior-posterior y 2 centímetros de espesor, principalmente en el vértice de esta glándula, ¿no? Acá, ¿no? Peso aproximadamente de 8 gramos, ¿no? Y está atravesada, como les menciono acá, por la uretra prostática y por el conducto eyaculador,
¿no? Acá el conducto, este que viene de la vejiga y este que viene del conducto deferente y las vesículas seminales, ¿no? Por acá viene el semen y por acá viene la orina. Bueno, entonces esos dos conductos muy importantes, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de una hipertrofia prostática, ¿no? O un cáncer de próstata, este estroma, este tejido de la próstata, cierra la uretra, cierra el conducto eyaculador y produce alteraciones en la micción y en la eyaculación, ¿no? Otro órgano que se localiza detrás de la vejiga y que tiene forma así de una haba, si quieren, ¿no? Porque es de forma abollonada, presenta muchas abollonaduras, son las vesículas seminales, ¿no? Son las que mayormente van a formar el líquido seminal, ¿no? Eh, es tubular, como les digo, entonces fíjense, es un órgano tubular, ¿no? Acá se forma el líquido seminal, ¿no? Pues tiene tres porciones, una que se denomina el fondo, ¿no? Otro el cuerpo que está plegado, ¿no? Y otro el cuello. El cuello es el que se va a unir con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador, ¿no? Tiene 5 centímetros de longitud por 3 centímetros de ancho, por ejemplo. Bueno, acá vemos la vesícula seminal, como les digo, y formando así el conducto eyaculador, este que va a terminar en la uretra prostática. Las últimas glándulas que vamos a ver son las vulvouretrales de Mary Cooper, también llamadas. Son pequeñas glándulas del tamaño de la cabecita de un alfiler, ¿no? De 2 milímetros de diámetro, localizadas debajo de la próstata, con un conducto que va a desembocar en la porción de la uretra peniana, ¿no? Justamente en su dilatación de la uretra peniana, en el fondo del saco vulvar, ¿no? Esta glándula sirve principalmente para lubricar en el momento del coito, ¿sí? Durante una etapa de excitación, las glándulas de Cooper son aquellas que secretan un líquido transparente, filoso, que pues luego se va a dirigir por toda la uretra para lubricar el órgano de la cópula, ¿no? O sea, el pene. Bueno, bien, hasta ahí, digamos, detalles concretos y puntuales de los órganos del aparato reproductor masculino. Nos vemos en la siguiente clase de aparato reproductor femenino. Gracias.